Bueno, buenas noches a todos. Estoy muy contenta de poder estar en esta clase con ustedes. La clase pasada también, que se dictó el curso al nivel 1, también la pude compartir, así que salió hermoso. Muchos participaron, muchos compartieron experiencias, situaciones y preguntaron las dudas, porque para eso estamos, para sacarnos todas las dudas y aprender más del Señor, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Te invito a que cierres tus ojos, así Dios realmente pueda tomar el control de tus pensamientos, que nada nos distraiga. Señor, en este momento te damos gracias, Espíritu Santo, gracias Dios, por poder venir una vez más a este curso, Señor, donde aprendemos de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos trajiste, Señor, sanos y salvos, porque, Señor, a pesar del cansancio, aquí estamos, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que hemos hecho hoy. Señor, quita de en medio si hay cansancio, si hay preocupaciones, lo que esté en nuestra mente, sácalo en el nombre de Jesús, para poder estar bien atentos, Señor, y conocer más de tu palabra, conocer la verdad. Señor, saca las mentiras que el diablo ha puesto en nuestra mente, los argumentos, las cosas que no son de Dios, para hoy poder comprender más, ¿sí? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quiénes somos nosotros como tus hijos? ¿Y quién es Satanás, Señor? Te damos gracias en esta noche y te pedimos que tomes el control total de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar. Esta clase se titula así: ¿Cómo vencer a Satanás y cómo vencer al mundo? ¿Sí? Tiene dos partes. Vamos a comenzar con la primera. Y para eso, ¿sí? Yo me hice un montón de preguntas al comienzo para poder desarrollarla, como si existe Satanás, ¿no? Muchos a lo mejor creen que no existe Satanás. ¿Qué poder tiene sobre mi vida como hijo de Dios? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Sí? ¿Dónde está Satanás? ¿Está en todos lados? ¿Lo puedo ver? ¿No lo puedo ver? ¿No? Hay tantas preguntas que a veces surgen con este tema y es bueno poder aclararlas. Hay mitos, hay cosas que inventan, ¿no? Los medios de comunicaciones dicen tantas cosas, pero la palabra de Dios dice la verdad y es la que nos va a sacar todas las dudas. Entonces, primero, ¿quién es Satanás? ¿Verdad? Indudablemente Satanás no es nuestro amigo. No sé si usted creía que era su amigo, pero no es nuestro amigo. Al ser primeramente enemigo de Dios, es enemigo de toda su creación y de todo lo que Dios ha hecho. Por lo tal, como hijos de Dios, se considera nuestro enemigo. Es nuestro adversario, dice muchas veces la Biblia. Pero vamos a ver, en la primera diapositiva usted va a poder ver cómo la Biblia lo presenta, ¿sí? Tenemos tres definiciones para el diablo o Satanás, que es, primeramente, es un ángel caído, ¿sí? Usted va a ver ahí. Segundo, es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Y tercero, es el príncipe de este mundo. Esto lo dice la Biblia, ¿sí? Bien, como ángel caído, hay varios versículos que nos explican, ¿sí? Desde el comienzo, cómo había sido la creación. Antes de la creación, Dios creó a los ángeles, ¿sí? Es una creación de Dios. Y este ángel, dice la Biblia, era hermoso, tenía mucha sabiduría, era perfecto. Y vamos a leer un versículo que nos aclara en Isaías 14, del versículo 12 al versículo 15, ¿sí? Si alguien lo tiene, lo pueden ir buscando, lo siguen con la vista, y si no, yo lo voy a ir leyendo en voz alta. Isaías dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso dice Isaías, ¿sí? No menciona puntualmente la palabra Satanás ni la palabra diablo, pero los estudiosos de la Biblia, dice Lucero, tanto este versículo como el que vamos a leer también ahora en Ezequiel, pueden, a través del estudio de la palabra y del origen de cómo estas palabras que menciona el versículo significan, ¿sí?, que está hablando de Satanás. Vamos a leer Ezequiel para aclarar un poco más. Ezequiel 28, del 12 al 19, ¿sí? Lo voy a leer yo también, así no tardamos mucho en buscarlo. Es un poquito largo, presten atención, miren cómo dice la Biblia. Hijo de hombre,
levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, son todas piedras preciosas, ¿no? Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. Querubín habla de un ángel, ¿no? Es un tipo de ángel. Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, continúa el pasaje, ¿no? Pero lo más importante, ya lo hemos podido leer, que aclara, ¿no? Que Satanás, Lucifer, era un ángel creado por Dios en el principio de los tiempos, le servía a Dios, era un siervo, ¿sí? Ministraba a Dios y era lleno de sabiduría. Y dice perfecto, ¿sí? Por eso no tampoco tomamos en poco, ¿sí? Lo que es el enemigo, pero sí seamos sabios en conocer quién es en verdad. Era perfecto hasta que se halló maldad. ¿Por qué se halló maldad en él? Él quería ser como Dios, ¿no? Él deseó la gloria de Dios, deseó todo lo que Dios tenía y quiso subir a lo alto, dice en una parte, y ser como él. Por eso Dios lo echa del cielo. Con su caída, junto con él caen 1/3 de los ángeles del cielo, ¿verdad? Y todos estos se rebelan en contra de Dios. Por eso es importante en estos pasajes que leímos, ¿sí? Ver cómo tanto en Ezequiel como en Isaías, que son dos profetas, en ese tiempo profetizaban al pueblo, profetizaban a los reyes de ese momento, pero se puede hacer una analogía de que también se refiere a Lucifer, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de un poder tan grande que ni era capaz de ser mencionado o adquirido a un rey. Y este poder tan grande, se dan cuenta los estudiosos de la palabra, que hace referencia a Satanás, ¿sí? Así que tanto en ese tiempo estos profetas podían hacerlo profetizando hacia los reyes que estaban en ese momento, como hacia Satanás. ¿Se entendió esta parte? Sí, bien. Pero vemos ahí que Satanás, por pecar, por ser ambicioso, por ser orgulloso, es rebelde, se rebela contra de Dios, y él desea ser como Dios, y ahí Dios, no le podemos esconder nada, él cae, ¿sí? Dios lo echa del cielo y cae hacia la tierra. Bien, entonces, por eso es un ángel caído. También dice que es enemigo de Dios y nuestro enemigo. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Ese pasaje es muy conocido, pero acá lo menciona, no solamente como un ángel caído que vimos en los pasajes anteriores, sino como nuestro enemigo, ¿sí? Es un adversario. Y encima lo hace referencia a un león, ¿no? Rugiente. ¿Cómo hace? No sé si alguna vez vieron Discovery Channel o los programas, ¿sí? Donde pasan en África los animales. ¿Cómo hace el león para conseguir atacar a su presa, para llegar a cazarla? ¿Sí? Primeramente, sí, está ahí al acecho, está agachado. No lo ven, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser? Pero se esconde, ¿sí? No lo ven, está ahí escondido. Y va de a poco, ¿no? Va avanzando de a poco hasta que llega lo más cercano porque calcula. Y no solamente la distancia, sino a qué presa va a alcanzar. Porque, ¿qué sería más fácil alcanzar? ¿A uno débil de la manada o a uno que está fuerte? Y al débil, ¿no? Entonces, Satanás es exactamente igual. Él siempre está al acecho, siempre está ahí viendo en qué momento puede atacarnos, puede acercarse, puede tirarnos un dardo, ¿no? Y
Y si estamos débiles y si estamos distraídos, como algunos a veces uno ve los animales que estaban comiendo, ni cuenta se daban. Ahí nomás sale como un león rugiente y a veces llega hasta alcanzarnos, ¿no? Sus ataques. Por eso hace esa referencia. Este enemigo que nosotros tenemos, ¿sí? Es un enemigo también en un aspecto legal. ¿Por qué? Porque el diablo nos acusa delante de Dios. ¿Sí? Por eso es nuestro adversario, nuestro enemigo. Es aquel quien va a decir, porque fulanito de tal pecó, hizo tal. Y el pecado a nosotros nos condena para la muerte, nos aparta y nos separa de Dios. Y es el primero el que va a acusarnos delante de la presencia de Dios. Bien, y otra definición que toma la Biblia, ¿sí? Otro concepto de Satanás, es el príncipe de este mundo. Y podemos ver en el pasaje de Juan 14:30 y también Juan 12:31 que habla. Dice, Juan 14:30 dice así: no hablaré yo mucho con vosotros, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada más y nada menos que un príncipe, ¿no? Porque el rey no es, sabemos que el rey de reyes es el Señor Jesús, ¿sí? Que venció. Pero Satanás es un príncipe. Y eso denota que tiene autoridad, que tiene poder, ¿sí? Este poder no es ilimitado. La autoridad no es ilimitada como Dios, que Él es soberano sobre nosotros. Pero cierto poder le es delegado a Satanás, ¿sí? Que está gobernando esta tierra, ¿sí? Nosotros vivimos en la tierra donde es gobernada por un príncipe, ¿sí? Como dice esta palabra, el príncipe de este mundo, que es Satanás. En Juan 12:31 también podemos ver que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo está echado fuera. Entonces, ¿sí? Poder aclarar quién es Satanás. Un ángel caído, nuestro enemigo principalmente y enemigo de Dios, y es el príncipe de este mundo. A veces también la Biblia lo menciona como el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Porque como que se mueve por el aire. Muy bien. Ahora, ¿qué no es Satanás? Porque hay tantas cosas que a veces uno escucha, ¿no? Pero es importante saber qué es lo que no es Satanás. Y como cristianos, ¿sí? No andar enredándonos o confundiéndonos quizás con una película, ¿no? Porque a veces uno ve películas de terror o que no sería lo ideal, ¿no? Y que te confunden o aparecen noticias y un montón de información errónea de lo que es el enemigo. Dice que no es Satanás. Primeramente, no es omnipresente. Esto significa que no está en todos lados. No puede estar en todos lados como Dios. Dios es omnipresente. Dios puede estar conmigo en mi casa, mientras usted está en su casa, mientras está en una iglesia en China, pero Satanás no. Por eso Satanás trabaja con un ejército, ¿sí? Él está capacitado con un ejército, pero no puede estar en todos lados. No siempre que uno sienta algo es Satanás. No. ¿Bien? No es omnipresente. No es todopoderoso. También esta palabra, ¿sí? Es muy conocida, significa que no tiene poder total, no tiene poder ilimitado. ¿Sí? Tiene un límite su poder, que Dios se lo pone, ¿no? ¿Está ahí? Eso también, muy importante. Mira, ahí ya se me adelantó. Bueno, el que sigue no es un fantasma. No, ¿sí? No es que es un fantasma que uno dice, se me apareció Satanás en mi casa. No es un fantasma que se puede aparecer así, como uno ve en las películas, ¿no? Que trae confusión. Es un espíritu, ¿sí? Porque no tiene carne, no tiene cuerpo, no tiene una materia, pero no es un fantasma. Este espíritu puede personificarse, puede tomar forma en algo, pero ¿sí? No tiene un cuerpo en sí él. Es espíritu, ¿bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, cualquier cosa ustedes me frenan. Y ahí lo que decíamos recién la hermana, dice, no puede conocer ni leer nuestros pensamientos. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Dios sí puede conocer nuestros pensamientos, pero Satanás no puede meterse en mi cabeza, no puede saber lo que yo estoy pensando, ¿sí? No puede conocerlo.
sí puede traer pensamientos a mi cabeza, puede traer ideas, porque sabe que soy débil en algo, ¿no? Entonces trae ideas que me hacen dudar o que me hacen caer, pero Él no sabe lo que está en mi cabeza y en mis pensamientos. Él no puede leer mi mente, ¿sí? Muchas veces nos pasa de tener pensamientos de afuera y son estos dardos del diablo que nos quiere poner en nuestra mente, porque luego el pensamiento baja al corazón y se hace un hecho, se consume y a veces uno peca, ¿no? Porque primeramente comenzó en mi mente. Luego dice, no es siempre el culpable de todo lo malo que nos pasa. Porque hay algunos que a veces decimos, Satanás siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Y a veces la culpa la voy a tener yo porque mis actos tienen una consecuencia. Y como decíamos antes, Satanás no es omnipresente, no va a estar siempre en todos lados, no va a ser el responsable de todas las cosas malas que me pasen. Sí, siempre va a desear que me pase lo malo, pero no siempre es el culpable de todo. Por eso no todo lo malo, ¿sí?, le tengo que echar la culpa a él, sino también ser conscientes de que nosotros vamos a dar frutos de lo que hagamos, ¿sí? Y el último dice, Jesucristo ya lo derrotó. Gloria a Dios. Y acá uno dice, vamos todavía. Dios nunca te va a probar para que vos te tiente. Nunca Dios te va a tentar. No para tentarte, ¿sí? A veces uno pasa por dificultades y por pruebas y la Biblia dice, vamos a pasar tribulaciones. Pero no es que Dios quiere que nosotros caigamos, ¿sí? El diablo tiene ese objetivo, pero Dios siempre nos va a pulir, dice, como el oro, nos va a hacer pasar para que nosotros quedemos bien, purificados, que cada día seamos más parecidos a Cristo. Entonces vamos a pasar situaciones difíciles, pero no como Satanás obra, que es para hacernos caer en pecado y ser esclavos del pecado, ¿no? Porque a veces uno cae en pecado y ya después no puede salir y comienza a ser esclavo de ese pecado que hace. Sí. Puede tomar forma, puede personificarse en algo que ya tenga una forma, ¿sí? A veces en un cuerpo animal, ¿sí?, en una persona, pero puede tomar esa forma, como forma de un envase. Necesita un envase, ¿sí? ¿Me entendés con lo que te digo? Como el agua que se necesita meterse adentro de... ¿Cómo? Se mueve en la humedad. Es un espíritu, a lo mejor por eso vos decís la humedad. Sí, no, claro, como cuando se posee algo, ¿sí? Como una posesión. Hay un versículo en la Biblia que vemos que Jesús libera a un gadareno y envía esos espíritus, a esos demonios, a los cerdos, ¿sí? Porque no pueden ir deambulando los espíritus y Satanás no puede ir, deambular así porque sí, ¿sí? Sino que sí. Por eso es importante, sí. Claro. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Si a veces es una persona la que me está haciendo un mal, en sí no es la persona, sino lo que opera en la persona. No me tengo que enojar y odiarla y pelearme, sino que tengo que entender que mi lucha es espiritual. Nosotros tenemos un enemigo que es espiritual, ¿sí? Uno no tiene una lucha con una persona y si la persona me hizo un daño, a lo mejor es porque está mal influenciada, está confundida, ¿sí? Muy bien eso, excelente. ¿Se entendió lo de espíritu? Bien. Espíritu no es lo mismo que fantasma. Nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Es la esencia. Claro. Claro. Exactamente, ¿sí? No existe, por eso yo digo, a veces uno se ha confundido viendo películas o viendo cosas en la televisión pero no es un fantasma. Claro, ahí es donde primeramente nosotros tenemos que luchar, en nuestra mente, ¿sí? Ahí está la primera batalla, exactamente. Y quiero decir, Jesucristo ya lo derrotó, ¿sí? Porque en la cruz Jesús murió, ¿sí? Y Él hizo el sacrificio por todas nuestras deudas y pecados. Lo que nos separaba de Dios, ya Jesús lo pagó.
Él es lo que nos une al Señor nuevamente, a Dios, es el camino, es ese puente que nos vuelve a reconciliar con Dios Padre. Y es lo importante que a veces el enemigo, el diablo, nos quiere volver a acusar, nos quiere hacer sentir mal, nos quiere decir que Dios nos rechaza, no nos quiere, o porque pecamos. A ver, nosotros somos todos hijos de Dios, ¿sí? Porque creemos en Él, porque lo hemos recibido. Si pecamos, ¿dejamos de ser hijos de Dios? No. ¿Cuántas veces el diablo nos hace sentir que ya Dios no nos quiere, que ya Dios no tiene un propósito con nosotros? Pero eso es una mentira, ¿sí? Y nosotros seguimos siendo hijos de Dios, seguimos teniendo la victoria porque Jesús lo venció en la cruz y tenemos el poder para decirle al diablo que se vaya de nuestra vida y que esos ataques no nos afecten, ¿sí? Claro, sí. Satanás tiene un ejército, 1/3 de los ángeles del cielo, no se sabe la cantidad, pero imagínense ustedes cuánto puede ser, inimaginable, caen cuando Satanás cae, porque Satanás no solamente es el único que se revela porque desea el poder, sino que él convence a 1/3 de los ángeles y juntamente con él caen ese ejército que él tiene y por el cual él opera también. No está solo, digamos. Muy bien. Seguimos. Bueno, ¿qué vino a hacer Satanás? ¿Sí? ¿Qué puede hacer? ¿Qué vino a hacer? Él es el padre de la mentira, dice la palabra, ¿no? Ahí tenemos varios ítems que dice, vino a mentirnos. Él miente. A matarnos espiritualmente. Podemos ver en los versículos, y yo los quiero leer. ¿Saben por qué quiero leer los versículos, aunque nos demore un poquito de tiempo? Porque la Biblia dice que cuando conocemos la verdad nos vas a hacer libre. ¿Libre de qué? De todas las mentiras y de los argumentos que a veces están en nuestra mente que nos confundieron alguna vez y nos hacen creer otra cosa que puede hacer Satanás o no. Entonces vamos a leerlo, porque la palabra tiene poder. Juan 8:44 dice, vosotros sois de tu padre el diablo y los deseos de tu padre querés hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de su habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De sí habla, bueno. ¿Sí? Es mentiroso, es homicida, es el padre de la mentira. Viene a mentirnos. Siempre nos va a decir una parte de verdad quizás y una parte de mentira. Entonces eso es lo que a veces te puede llegar a confundir. Si uno no está firme en la palabra y no conoce bien la palabra. El diablo muchas veces usa parte de verdad y parte de mentira, ¿sí? Porque si fuera todo mentira sería muy fácil no creerle. Pero acá es un estratega él, ¿sí? Entonces tenemos que conocer muy bien la palabra. Juan 10:10 también dice, el ladrón no viene solo para herir, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Ahí cuando habla de ladrón se refiere al diablo, a Satanás, ¿sí? Él vino nada más y nada menos que a matar, a hurtar, que es robar, y a destruir. Entonces uno ve que mucha gente, muchos jóvenes, muchas personas se quitan la vida, ¿sí? Muchas personas se destruyen las familias, los matrimonios. Hay pérdidas no solamente físicas, quizás con enfermedades, sino pérdidas económicas. Él quita las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Todas estas cosas muchas veces pueden ser obra de Satanás, porque él principalmente ha venido a matar, hurtar y destruir. Y luego también dice engañarnos, ¿sí? Y la palabra, los versículos que tenemos ahí de respaldo son 2 Corintios 11:14, donde dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, hay muchas películas que uno lo puede ver que es una chica bonita, ¿no? Y que te quiere atraer, te quiere seducir. Entonces vos cuando lo ves o cuando te quiere engañar y se presenta un pensamiento, parece algo atractivo, parece algo que está bueno, parece algo que nos va a llevar por buen camino, pero en realidad nos está engañando, ¿sí? Por eso se disfraza.
Y otro versículo que tenemos, que es 2 de Corintios 4:4, dice que Él ha cegado el entendimiento, o sea, ha tapado el entendimiento. Está oscuro. La gente, ¿sí?, que no conoce de Dios, que no ha resplandecido su luz en su mente, no entiende. Los incrédulos están cegados por Satanás, que es el príncipe de este mundo, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Está bueno? ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces pasamos a la otra. ¿Pudieron copiar? ¿No? Son muchos versículos, no hace falta copiarlos, sino poner la cita bíblica a lo mejor para después tenerlos como guía. Si no, yo sé que le están mandando, ¿les mandan por WhatsApp? Sí, excelente, muy bien. Porque quiero tener tiempo para hacer después una actividad juntos, ¿sí? Bueno. ¿Sabemos quién es Satanás entonces ahora? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Quién no es Satanás y qué no puede hacer? Y ahora vamos a conocer lo que dice la palabra de Dios, que existen dos reinos, ¿sí? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Bien, en el reino de la luz pudimos hacer un listado de quién pertenece, quién están en el reino de la luz y quién está en el reino de las tinieblas. Estos dos reinos nosotros no los vemos con nuestros ojos, ¿sí?, carnales. Son reinos espirituales. Y uno no puede estar en el medio. No hay un tercer reino donde yo puedo meterme. O estoy en uno o estoy en el otro, ¿sí? Hay que ser muy claro en esto, porque a veces uno dice, bueno, pero no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo. No, si no estás con Dios, entonces estás con el diablo, ¿sí?, con el enemigo en su reino. Bien, vemos que en el reino de la luz está primeramente Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Están los ángeles, ¿sí?, con distintas funciones y jerarquías que ellos tienen, que nosotros no los adoramos a los ángeles ni nada por el estilo. Y está la iglesia, que somos los hijos de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, ¿sí? Hay un versículo que está más adelante, pero se los voy a leer. En Colosenses 1:13. Dice que Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, fíjense que en el reino de las tinieblas, abajo de todo dice hombres, ¿sí? Todo hombre, al nacer con pecado, porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado, ¿sí?, perteneciendo al reino de las tinieblas, hasta que Jesús nos redime a través del perdón de los pecados y el lavamiento de su sangre. Y ahí nos traslada a su reino, al reino de la luz, ¿sí? Pero aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que no lo tienen como Dios, como su Salvador, pertenecen al reino de las tinieblas. Ahí lo vemos en el inciso C del reino de las tinieblas. Pero la iglesia sí está en el reino de la luz. ¿Quién más está en el reino de las tinieblas? ¿Sí? Está el diablo y toda su jerarquía, ¿sí? Hay versículos que mencionan cómo el diablo está organizado. Hay principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, poderes, señoríos y todo lo que se nombra, ¿sí?, no solo en este siglo, sino también en el venidero, que no sea parte del reino de la luz y que no sea Jesucristo, ¿sí? Porque puede ponerle cualquier nombre. Cada vez Satanás busca estrategias nuevas y nombres nuevos para tratar de engañarnos. Entonces puede ser cualquier cosa, digamos, que se pueda nombrar, además de esto que vimos mencionado. ¿Bien? ¿Quedó? Esto está muy claro, ¿sí? Entonces, primeramente, nacemos en pecado, nacemos en el reino de las tinieblas y gracias a su redención nos traslada al reino de la luz, donde vemos que el que gobierna es Dios, gobierna nuestras vidas. Dios gobierna las vidas de los hijos de Dios. En cambio, el diablo es el que gobierna a aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. Sí. El hombre sin Dios tiene todas las malicias habidas y por haber. Claro,
Porque ¿quién lo gobierna? ¿Quién es el que lo controla? El enemigo, que te hace caer en todos esos vicios y pecados, ¿sí?, que Satanás quiere. Muy bien. Espero un rato más, porque veo que están todos copiando. Bueno. ¿Y ahora qué vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que más nos interesa en realidad? Porque uno debe conocer quién es nuestro adversario. La palabra dice, sed sobrios y velad, ¿sí? Estemos atentos, no seamos ingenuos, ¿sí? Pero lo más importante es conocer a Jesucristo, es conocer qué es lo que vino a hacer Él sobre nuestras vidas. ¿Voy a pasar? ¿Puedo? ¿No? Ah, bueno. Voy diciendo algunas cosas y después paso a la diapositiva para los que están escuchando. ¿Qué vino a hacer Jesús? Primeramente, vimos que nos hizo libres de ese reino, nos hizo libres, ¿sí? ¿Cuántos han sido libres? Y a veces uno sigue siendo libre de un montón de cosas, porque hay cosas que a veces de a poco Dios va trabajando en nuestra vida. Por eso es necesario confesar el pecado para que Dios rompa esa esclavitud, Jesús, y seamos libres. Entonces vino a hacernos libres Jesús, vino a perdonarnos y a pagar nuestras deudas, limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con el Padre. Si no, sin Jesucristo, chau. Por eso nosotros realmente la base de nuestra creencia es Él. Muchas religiones creen en Dios, creen en el Espíritu Santo, pero creen que Jesús es un profeta más, es alguien más que estuvo en la tierra. En cambio nosotros creemos que Jesús es el que nos salvó, el Redentor, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Vino a reinar. Jesús no solamente nos libró, no solamente nos perdona, sino que, miren, ahí está, vino a reinar. Él reina, ¿sí? Vino a traer un reino. Este principado que tiene Satanás es esporádico, porque Jesucristo en su segunda venida va a venir y va a reinar con la iglesia, ¿sí? Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, decimos nosotros, ¿sí? Por sobre todos, en este siglo y en el venidero y por los siglos de los siglos, ¿sí? Él está sentado a la diestra de Dios, reinando en el trono. Por eso tiene ese poder, Él sí tiene ese poder ilimitado, Él sí es soberano sobre todas las cosas. Depende en qué versículo lo encuentres, ¿sí? En este caso, principados, habla de un principado, ¿sí? Habla de que alguien tiene una autoridad de príncipe sobre otros. Está Satanás, que es el príncipe de todos, la potestad del aire. Hay principados que se mueven también, por ejemplo, principado de la homosexualidad. Es un principado, no es un espíritu, no es un solo demonio, sino que es un principado que trabaja con muchos espíritus y demonios, ¿sí? Y que tiene una autoridad de principado. Después, potestades con menor autoridad, gobernantes, como nosotros tenemos. El gobernante es menos que el presidente, ¿no? Entonces, ellos también están organizados de acuerdo jerárquicamente a la autoridad. Por eso está mencionado de esa forma. Sí, se les llama espíritus o se les llama demonios, sí. Bueno, ¿seguimos con la otra diapo? Bien. ¿Qué vino a hacer Jesús? Nos vino a hacer libres, a perdonar, a reinar, a dar vida y por último, dar vida, vamos a ver. Dice muchos versículos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios vino a dar vida, no solamente en esta tierra, porque íbamos como muertos, andábamos como vivos, pero en realidad no, sino que una vida eterna más allá de esta vida en esta tierra. Y el último, muy importante que lo tengamos presente, que vino a deshacer las obras del diablo. Y hay un versículo que dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué poderoso ese versículo, ¿no? Porque ahí es cuando vos te das cuenta que si algo está en mi vida influenciándome, uno puede decir,
Jesús, que es el que reina en mi vida, vino a deshacer todas estas obras y puedo usarlo a mi favor. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy bien. Ya queda poquito. Terminamos con este tema y ya hacemos una actividad así, nos relajamos un poco. Dice, ahora, sabemos quién es Satanás, quién no es Satanás, qué vino a hacer Satanás, qué vino a hacer Jesús, que hay dos reinos, ¿sí? Hablamos de todo esto. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Qué armas tenemos? ¿Nos podemos defender de alguna forma frente al diablo? ¿Sí? ¿Qué armas conocen? La palabra, el nombre de Jesús, la oración, la fe. Muy bien. Dice la Biblia que hay un arma también que se llama la armadura de Dios. Efesios 6:10. Miren, acá está. ¿Sí? ¿Estaban copiando? Ah. No copien todo. Copien el versículo, no copien todo, no hace falta que lo escriban todo, ¿sí? Copien el versículo, porque es largo, ¿sí? Después en casa uno puede leerlo y ahí lo repasa. Nosotros lo ponemos para que esté claro, para que sepan que es de la Biblia donde sacamos toda la información. Bien, la armadura de Dios. Y ahí vemos cómo se hace referencia, en ese tiempo había soldados, los soldados romanos, que tenían una armadura. Entonces muchas veces Dios, Jesús, cuando hablaba o enseñaba, o los discípulos, utilizaban formas claras para que ellos entendieran, ¿no? Lo que en lo espiritual puede pasar para que ellos puedan representarlo. Y paso a la que sigue. Muestra una armadura con las partes, ¿sí? De la armadura. Sí. Ustedes díganme, si yo vine para que ustedes puedan entenderlo, así que vamos a hacerlo para que todos puedan copiar. Y cualquier duda, ustedes me preguntan o me dicen, estás hablando muy rápido. Yo a veces hablo muy rápido, ¿sí? Entonces me frenan, vamos más despacito. Mientras tanto, necesito 6 que me ayuden para tener unos carteles nada más. Bien, excelente. Vengan. ¿Algunos más ahí, por favor? Vamos, chicas, los que son jóvenes, vamos. Me falta uno, o dos me faltan. Bueno, los van a mostrar. Estas son las partes de la armadura, ¿sí? Esto para que se acuerden, porque si yo hablo, después no se acuerdan de nada. Esto es muy importante, ténganlo en cuenta. Miren, ¿lo leen todo? ¿Sí? ¿Los leen? Súbanlo bien, así se lee. Bueno, dice, escudo de la fe, cinturón de la verdad, calzado, leen, del evangelio. Salvación. Y coraza de justicia. Bien. A ver, vos, da vuelta. Todos súbanlo, tápalo tras tuyo. ¿Quién era él? ¿Se acuerdan? ¿Qué falta? A ver, ¿cinturón de la verdad? Sí, cinturón de la... vos tapa. ¿Quién era él? Baja vos él. Sami. La Sami, ¿quién era? Suban todos. ¿Sí? Esto es una actividad para que uno se recuerde, porque son 6. ¿No? Entonces, a la hora a veces del examen o a la hora de poder repetirlo y acordarnos la oración, ¿sí? Uno saca uno y dice, ¿cuál me falta? Me está faltando uno. Tenemos el yelmo, quédense un rato más, el yelmo de la salvación, que vendría a ser como el casquito, ¿no? que tiene la armadura el soldado. La coraza de justicia es una pechera, ¿sí? Que tiene el cinturón de la verdad. El escudo de la fe, porque es el que detiene los dardos del enemigo. Por eso es un escudo, porque yo me protejo con la fe, estoy firme. Y
la palabra, que es la espada, y el calzado del Evangelio. ¿Muy bien? ¿Pueden bajarlos? ¿Pueden traerlos? Excelente, muchas gracias, chicos. Ahora no me digan que se van a olvidar de esto porque, mire. Muchas gracias. La diapositiva la pasamos. Ah, tenés razón. Era eso lo que me faltaba. Ahí está, miren. Ahí está bien más grande la imagen. Que es el yelmo, donde está arriba el casquito, la coraza, el cinturón, el escudo, la espada y el calzado. Bien, ahora, muchos cristianos, conociendo este versículo, simplemente se ponen a orar y dicen, Señor, me pongo el yelmo de la salvación y la espada de la palabra y el cinturón, y como si uno se estuviese vistiendo, ¿no? Es bueno recordarlo, pero de esa forma, en sí, no funciona, ¿no? Este escudo y esta armadura que Dios nos da como herramienta frente a las acechanzas que tenemos del enemigo. ¿Cómo sería la forma que uno puede hacer que esta armadura sea útil para nosotros? ¿Cómo sería? Ponerla en práctica, ¿no? Si dice el escudo de la fe, frente a cualquier cosa o a cualquier mentira o duda, yo no tengo que dudar, yo tengo que tener fe, porque Jesucristo venció en la cruz y es la fe la que me va a sostener. Va a sostener con ese escudo frente a cualquier dardo, flecha o ataque del enemigo. Si dice el Evangelio, el calzado del Evangelio, ¿qué me está diciendo? Llevar la palabra, compartir la palabra. Aquel cristiano, aquel hijo de Dios que nunca habla de Dios. Nadie sabe que es cristiano, nadie sabe nada. Nunca dice nada, ¿no? Uno cuando lleva la palabra en la boca, lleva la palabra de salvación, todo lo que Jesús ha hecho, ¿sí? Esa manera de ponerla en práctica. La palabra de la espada, cuando dice, ahí sí, cuando yo tengo que orar y declarar un versículo porque recuerdo que Dios me prometió algo o porque recuerdo que Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo, así que Satanás, no me vas a vencer, ¿no? Entonces ahí es cuando uno declara esa palabra que es una espada porque es un ataque, es algo que hace que el enemigo retroceda. Y me gusta el cinturón de la verdad, ¿no? ¿Uno cómo tiene que vivir? ¿Diciendo mentiras? No, porque si no ya ahí una parte de nuestra armadura nos está faltando, ¿sí? Si nosotros vivimos en la mentira, como decía el pasaje anterior, que Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Estamos débiles frente a un posible ataque y nosotros no tenemos esa armadura para defendernos, ¿sí? Entonces, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, vivir en justicia, ser justos, ¿sí? Con la justicia que Dios manda. Y el yelmo de la salvación es comprender que somos hijos de Dios, que somos salvos, ¿sí? Entonces, frente a posibles situaciones en las que el enemigo nos quiere atacar, no simplemente vamos a orar y repetir este versículo, este pasaje, sino darnos cuenta qué parte de la armadura está débil en nosotros o no la tenemos y tenemos que ponérnosla y ponerla en práctica. ¿Amén? Muy bien. De la paz. Sí. Claro. Sí. Claro. No ser generadores de conflicto, de peleas, de pleitos, sino llevar la paz, ¿sí? Porque el Evangelio trae la paz, ¿sí? Muy bien. Y fíjense cómo Jesús, en un pasaje muy conocido que es en Mateo 4, vence a la tentación, vence a Satanás utilizando esa espada de la palabra, ¿sí? Satanás muchas veces le quiere hacer caer a Jesús y Jesús le dice, escrito está, en la Biblia, escrito en la palabra está. Y le relata una parte de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino porque ahí Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios,
di estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Porque Jesús había ayunado 40 días y debe haber tenido hambre. Entonces Satanás lo quiso tentar, que se conviertan esas piedras en pan. Y Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y posteriormente también, frente a los otros ataques del enemigo, hasta que el diablo se tuvo que huir, dice, porque no pudo, ¿no? Y eso es lo que pasa. El diablo huye. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, entonces el diablo huirá, dice la palabra. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No le queda otra alternativa que irse porque se da cuenta que tenemos una armadura, que nuestra fe está firme, que sabemos quién somos y él no puede, ese ataque no puede prosperar, ¿sí? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar rápidamente a cómo vencer al mundo, ¿no? Ya vimos cómo vencer a Satanás, ¿sí? ¿Quién es Satanás? ¿Quién no es Satanás? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace Jesucristo? Que existen dos reinos y qué herramientas tenemos para vencerlo. Ahora vamos a ver cómo vencer a este mundo. Y también tenemos una actividad cortita, rápida, para que ustedes puedan participar. Primeramente, como dijimos, si Satanás es el príncipe de este mundo, entonces este mundo tiene algo el cual uno tiene que estar atentos, ¿sí? No porque en sí el mundo sea malo, ¿sí? Dios creó el mundo, Dios creó los árboles, Dios creó la naturaleza, Dios creó este mundo y dice la Biblia que cuando lo vio dice, y fue bueno, ¿no? Dios vio que era buena su creación, pero al ser Satanás el príncipe de este mundo, el que gobierna, nosotros nos venimos a convertir en enemigos del mundo, no como decía recién por lo que es el mundo en sí, sino por la condición en la que está este mundo. Este mundo está controlado por el pecado, controlado por Satanás, ¿sí? Está corrompido. Entonces, vamos a leer un pasaje. Si alguien quiere leer, ahora va a ver si alguien puede ayudarme. Primera de Juan, el que lo encuentre. Primera de Juan 2, 15. 15 y 16. Bien, acá. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y vuestro fruto permanezca para que... Primera de Juan, ahí estaba en San Juan. Muy bien, casi. Acá. Un poquito más adelante. Mira, primera de Pedro, ahí está, primera de Juan 2, 15, 16. 2, acá. Muy bien. Acá. De acá hasta acá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy bien. No ames a este mundo, nos dice el Señor, ¿sí? Sino, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos 3 puntos son muy importantes poder entender qué significa. Cuando hablamos de los deseos de la carne, estamos hablando de los malos deseos que hay en nuestro corazón, el apetito al darse gustos con todas las cosas que excitan, que inflaman los placeres sexuales, ¿sí? A eso nos está refiriendo que es todo lo que hay en este mundo. ¿Cuántas personas conocemos que les gusta satisfacer sus deseos de la carne, los placeres, y viven para eso, ¿no? Dios nos llama a que nosotros
No vivamos para eso, ¿sí? Los deseos de los ojos también, habla. Y también son los deleites con las riquezas y las posesiones. La codicia, la avaricia. Entonces, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos. O sea, son en estas cosas a las que Dios nos manda a que nosotros no sigamos, ni seamos amigos, ni deseemos hacer, ni amemos en este mundo. Y por último, la vanagloria de la vida, que es que el hombre ansía la grandeza, ¿sí? La vanagloria, los honores, los aplausos. Y nuestra palabra dice que toda la gloria sea a Dios. Y si hay algo que nosotros podemos hacer, es gracias a Él, ¿no? Es gracias a que Dios lo permite, que Dios nos capacita, pero la gloria sea a Dios, ¿sí? Entonces estas tres cosas son las que en este pasaje Dios nos está diciendo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. En estos tres aspectos vemos en Génesis 3:6 que es que la serpiente tienta a Eva. En estas tres cosas, ¿sí? En los deseos de la carne, en los deseos del ojo y en la vanagloria de la vida. Génesis 3:6. Y en estas tres también esferas es donde Satanás tienta a Jesús, cuando leímos recién en el desierto, en Mateo 4, ¿sí? Del 1 al 11. Fíjense cómo nosotros tenemos esa tendencia a caer, ¿sí? en estos tres pecados. Por eso es importante no alimentar, ¿sí? Como han visto en otras clases de alimentar a la carne y alimentar al espíritu, no alimentar estos deseos de la carne, estos deseos de los ojos, sino poder estar llenos del espíritu para resistir. Y lo que Dios realmente valora es el dominio propio que uno puede tener, ¿sí? Un espíritu generoso que se contrapone con esos deseos de los ojos y de las riquezas, y un servicio de humildad, ser humilde, en vez de desear la gloria, desear los aplausos, desear los méritos, ¿verdad? Muy bien. Por eso muchas veces decimos los del mundo y nosotros, como si fuéramos cosas diferentes. Si nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero en realidad nuestra morada está en los cielos, dice la palabra, ¿no? Entonces ahí a uno se le aclara un montón de conceptos, de que vamos a transitar en este mundo muchas cosas, pero que nuestra mirada no esté en lo terrenal. Nuestros esfuerzos del día a día no estén en las cosas de esta tierra, porque un día se van a acabar, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial. En Santiago 4:4 también podemos ver, sí. Santiago 4:4, bien. ¿Lo leo? Bueno. Ustedes no quieren satisfacer, Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigos del mundo es volverse enemigos de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Bien, en el lenguaje actual lo leyó. Ahí en Reina Valera, que a lo mejor es lo que la mayoría puede tener, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si yo soy amigo del mundo, en estos sentidos que nosotros hablamos, me vuelvo enemigo de Dios, ¿sí? Dios no le agrada que nosotros vivamos de esa forma. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ser amigo de estas tres esferas que nosotros estuvimos desarrollando, se titula enemigo de Dios, se encuentra enemigo de Dios. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora vamos a hacer, juntos me van a ayudar a enumerar, ¿sí? ¿Qué se le puede ocurrir? ¿Qué cosas? Escuchen, ¿qué cosas, acciones o actividades, ¿sí? Ya sea un evento, acciones son un obrar, y cosas materiales, ¿sí? Pertenecen a este mundo que está gobernado por Satanás. A ver, ¿quién se anima a levantar la mano y poder decir, ayudarme a decir qué cosas, acciones y actividades pertenecen a este mundo que está gobernado por Satanás, que a Dios no le agrada, de la cual como cristiano los vicios, robo,
Matar a las personas. Maltrato, adicciones, mentiras. Ir a los boliches bailables. La magia, muy bien. Tatuajes, casinos, las drogas, brujerías. Son todas las cosas que entonces nosotros no debemos ser amigos. Todo lo que estamos mencionando. Los abortos, que está ahora tan el tema muy en auge. ¿Qué más se les puede ocurrir? ¿Qué actividades? La violencia. Por ejemplo, nosotros celebramos Navidad, ¿verdad? ¿Qué otra actividad que no es Halloween? ¿Qué más se le puede ocurrir? Los corsos. Todas aquellas actividades que en sí veneran o idolatran, ¿no? Que su fundamento es la adoración a otras cosas, que no es a Dios. Que hoy en día puede parecer que está así como media dibujada, que uno dice, no, pero no tiene nada de malo, en realidad. Si uno como cristiano puede ver el origen de esa actividad, se va a dar cuenta que en realidad es para el enemigo, es algo que a Dios no le agrada, no le da la gloria. El casino, sí, también. Las procesiones, dice acá, sí, lo habían dicho también los vicios, muy bien. La Pachamama, muy bien. Y hay muchas filosofías y sectas y ciencias que niegan a Dios también, ¿no? ¿Cómo? El humanismo. A veces hoy en día los jóvenes van a la facultad y tienen que enfrentarse con muchas teorías y conceptos que son anticristos, que van en contra de nuestra religión, que uno lo va a estudiar a lo mejor pero tiene que tener en claro que no va, digamos, y que a Dios no le agrada y pertenece a este mundo y está gobernado por el diablo, ¿sí? Por nuestro enemigo. Bueno, cuando ahora uno hace un listado entonces de todas las cosas que hay en este mundo y pertenecen, ¿sí? A este mundo, pero que están gobernadas por el enemigo, uno puede presentarse y posicionarse más claro como un hijo de Dios y ver qué hacer, participar o no participar, ¿sí? Saber que a Dios no le va a agradar eso, si yo soy parte, y pienso que bueno, sin malas intenciones lo hice, pero o uno es parte o uno no es parte, y como dijimos, o estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Siempre uno va a estar en un lado o en el otro, ¿verdad? Yo, a ver si tengo algunos más que no hemos dicho. Falta de compromiso, divorcios, infidelidades, adulterios, promiscuidad, codicia, avaricia, pérdida de la dignidad como prostitución, abuso infantil, perversión sexual, violaciones, incesto, masturbación, superficialidad física, el cuerpo como objeto sexual, injusticias, gobiernos corruptos, leyes homosexuales de aborto, eutanasia, etc. ¿Sí? No todos los gobiernos van a ser malos, no vamos a ponernos a hablar de eso, pero sí saber y entender qué está haciendo el que está gobernando todas estas cosas. ¿Sí? Bien, estamos en este mundo, como dijimos, pero no pertenecemos a este mundo. Somos embajadores, dice la palabra. En 2 Corintios 10:3, que es uno de los versículos que tienen ahí, dice, es verdad, en la traducción lenguaje actual dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ¿no? Y me hace acordar a qué pasaje que venimos trabajando de Romanos 12, que no nos tenemos que amoldar a este mundo, ¿sí? Porque vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo con las corrientes de este mundo. Como herramientas principales vamos a tener la comunión diaria con el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a discernir, ¿sí? A ver realmente qué es lo que no tenemos que hacer, no tenemos que participar, a librarnos de las acechanzas del enemigo, y así vamos a salir en victoria de todas las tentaciones que enfrentamos a diario, ¿sí? Porque esto es una guerra espiritual que es a diario, no para tener miedo, porque Jesucristo ya venció y tenemos la victoria y somos hijos de Dios, sino para poner nuestra mirada en Jesús y saber a quién nos enfrentamos con la victoria en nuestras manos, ¿sí? Por último, quiero leerles el 2 Corintios 6, 14, 16. Que no sé si está ahí, me parece que no.
Segunda de Corintios 6, 14 y 16. Dice, no unáis a yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que era un dios en ese tiempo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Entonces, por último, quiero dejarles esta frase, ¿sí? Lo principal en la vida de un cristiano es la mirada puesta en Jesús y no en el diablo, ¿sí? Como hijos de Dios, nuestra mirada siempre está puesta en Cristo. Sabiendo quién es Él, sabiendo qué no puede hacer, sabiendo qué puede hacer, sabiendo que tenemos herramientas que Dios nos ha dado y tenemos la victoria, sobre todo la fe, que es la que nos sostiene en cada día. Muy bien, ¿quedó alguna duda de lo que fuimos hablando? ¿Alguna preguntita por ahí, sí, que quieran decir, aunque piensen que no es importante, que quieran compartirla? A lo mejor es la duda que también tiene otro, o algo que no quedó muy claro, ¿sí? ¿Quedó todo claro? Perfecto, muy bien. Listo, eso es todo, pero vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por conocer todas estas verdades que nos van a ayudar, ¿sí? El día de mañana, en estos días, y de acá en adelante para poder estar firmes, como dice la palabra, estar firmes, día a día estar sobrios y velar. Amén. Bueno, te invito a que te pongas de pie, así oramos juntos y damos finalización a la clase. Bien, es una guerra, y a veces vienen pensamientos a nuestra mente que tenemos que rechazar. Vamos a orar juntos y pedirles a Dios que tome ese control de nuestra mente, que nos ayude cada día. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias. Orá conmigo, levanta tu voz. Gracias, Espíritu Santo, por traer tu palabra, Señor, en esta clase, por ser tan claro en lo que tú nos quieres decir, por ayudarnos y aclarar nuestras dudas, Señor, por no dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, Señor. Gracias porque hoy, Señor, pudimos venir y tener en claro quién eres tú, Señor Jesús, el que ha vencido, el que ha muerto, el que ha resucitado, Señor, el que nos da la victoria, Señor. Tú nos has lavado, nos has limpiado, Señor, de todo pecado. Nos has hecho libres, Señor. Tú reinas. Tú has deshecho cada obra del enemigo, Señor, en nuestra vida. Y por eso te damos gracias, Jesús, a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Padre. Te bendecimos. Te damos la gloria a ti. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos hagas ayudar a recordar la palabra, Señor, de la armadura, a vivir, Señor, en justicia, a vivir en verdad, Señor, a tener fe, la fe fortalecida para cada ataque, Señor, estar firme, Señor, creyendo en tu palabra. Señor, ayúdanos a abrir la boca para poder declarar tu evangelio con paz en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tener justicia en nosotros, tener en claro que somos tus hijos, que hemos vencido, Señor, juntamente contigo. Y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a apartarnos de las cosas de este mundo que no te agradan. Señor, a no ser parte de las obras de las tinieblas, Señor. Pertenecemos a tu reino, somos tus hijos, Señor, y estamos contigo, Padre. Por eso declaramos tu palabra, que nos sometemos a ti, resistimos al diablo, Señor, y él huye de nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Dios, por esta clase, por cada hermano que ha venido, Señor. Fortalécelos en este tiempo, dales la salida, Señor. Muéstrale con claridad, Señor, qué son las cosas que deben dejar de hacer, que debemos dejar de hacer, que debemos fortalecer en nuestra vida, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda que tengan, ¿sí?, pueden acercarse y consultar. Para la tarea también, sí, estamos dispuestos.